La jungla densa, saturada de humedad, se convirtió en el escenario de uno de los conflictos más brutales del siglo XX. La guerra de Vietnam no fue solo una lucha armada, fue un torbellino de ideales enfrentados, estrategias fallidas y un catálogo interminable de horrores que sacudieron al mundo. Imagínalo, el rugido ensordecedor de helicópteros cruzando un cielo teñido de humo, soldados avanzando entre trampas mortales escondidas bajo el follaje y aldeanos atrapados en una batalla que nunca pidieron. Todo comenzó mucho antes de que las botas estadounidenses pisaran ese terreno inhóspito. Para entender la guerra, hay que retroceder a los años en que Vietnam no era más que una colonia sometida al yugo francés. Indochina, con su riqueza agrícola y estratégica, se convirtió en un apetitoso botín para Francia, que expandió su influencia en la región a finales del siglo XIX. Pero la colonización no fue solo una conquista de tierras, fue una imposición cultural, una explotación despiadada. Los campesinos vietnamitas vivían bajo un sistema de opresión económica que convertía el arroz que cultivaban en riqueza para el extranjero. Las tensiones no tardaron en estallar. Era una olla de presión, y la independencia era solo cuestión de tiempo. Con la llegada de líderes nacionalistas como Ho Chi Minh, vietnamita encontró su voz. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ocupó la región, los vietnamitas vieron una oportunidad para liberar a su nación de todo invasor. En 1945, proclamaron su independencia, pero Francia no estaba dispuesta a soltar su control. Lo que siguió fue una guerra feroz de casi una década, en la que el movimiento de independencia, liderado por el Viet Minh, luchó contra las tropas coloniales. En la batalla de Dien Bien Phu, un remoto valle montañoso, los vietnamitas lograron una victoria inesperada y humillante para Francia. Fue el principio del fin de la dominación colonial, pero no de la guerra. Dividida en dos por los Acuerdos de Ginebra de 1954, Vietnam se convirtió en un campo de batalla ideológico. En el norte, Ho Chi Minh lideraba un régimen comunista, mientras que en el sur, Estados Unidos respaldaba un gobierno anticomunista. En ese contexto, la Guerra Fría jugó su papel. El temor a que el comunismo se expandiera como un efecto dominó llevó a los estadounidenses a intervenir, inicialmente con asesores militares, luego con tropas. Creían que estaban salvando al mundo libre, pero lo que desataron fue un infierno. El inicio de las incursiones en Vietnam fue sutil, casi silencioso, con una presencia militar que avanzaba de manera gradual, buscando ganar terreno sin provocar una confrontación directa. Pero pronto, la intensidad de las operaciones aumentó. La guerra pasó de ser una serie de escaramuzas a una verdadera devastación, con los bombardeos masivos como respuesta a la creciente resistencia del Viet Cong. Los bombardeos con napalm y agentes químicos como el agente naranja se convirtieron en las armas preferidas para despojar a la jungla de su manto protector, creando un paisaje de destrucción que resultaba casi incomprensible. El napalm, que asediaría todo lo que tocaba, no solo destruía árboles y aldeas, sino que también dejaba a su paso cicatrices profundas en la vida de los habitantes. Imagina el cielo iluminado por llamas anaranjadas que consumían todo a su paso, el aire cargado con el olor acre de la destrucción y el temor palpable de quienes huían sin saber si encontrarían refugio. Pero lo peor estaba por venir. El agente naranja, un herbicida y defoliante, utilizado para destruir la vegetación que cubría a los guerrilleros, dejó un legado mucho más insidioso. Los efectos de este químico, que perduraron por generaciones, afectaron no solo a los combatientes, sino a los civiles y a la tierra misma, haciendo que el suelo quedara envenenado y lleno de residuos tóxicos. Fue en este contexto de devastación que surgieron imágenes como la de Kim Phuc, la Napalm Girl, quien corría desnuda por una carretera, su piel quemada y su rostro desfigurado por el dolor. Esa imagen, capturada por el fotógrafo Nick Wood, no solo conmocionó al mundo, también se convirtió en un grito universal sobre la barbarie de la guerra. El sufrimiento de Kim Phuc y de millones de otros afectados por la guerra
simbolizó el precio humano de un conflicto donde la brutalidad no conocía límites. Los combatientes del Vietcong, invisibles e implacables, luchaban desde las sombras, transformando cada camino en una trampa mortal y cada aldea en una zona de conflicto. Maestros indiscutibles de la guerra de guerrillas. Su conocimiento del terreno y sus estrategias sorprendían a las fuerzas enemigas. Uno de sus recursos más temidos eran los túneles de la muerte, un laberinto subterráneo diseñado con una precisión aterradora. Estos túneles no solo servían como escondites, sino que también estaban llenos de trampas explosivas, arsenales ocultos y refugios estratégicos que les permitían desaparecer y atacar con sigilo. Para contrarrestar esta amenaza, los Tunnel Rats, pequeños grupos de soldados estadounidenses, se veían obligados a adentrarse en estos pasadizos oscuros y sofocantes. Estos soldados, elegidos por su pequeño tamaño y valentía, se enfrentaban no solo al enemigo oculto, sino también al terror psicológico de estar rodeado de tierra y oscuridad. Imagina la escena: un soldado arrastrándose con lentitud en la penumbra, armado solo con una linterna tenue, un cuchillo y una valentía sobrehumana. El aire es pesado, el silencio es opresivo, y cada movimiento parece despertar ecos que aumentan su tensión. A cada paso, el peligro es inminente. Una trampa, un enemigo o el colapso del túnel podrían ser su fin. Esta lucha, tan desigual y desesperada, simbolizaba la brutalidad de una guerra donde incluso el subsuelo se convertía en un campo de batalla letal. La escalada de la guerra fue brutal. En 1968, la ofensiva del Tet marcó un punto de inflexión. Aunque fue un fracaso militar para los norvietnamitas, mostró al mundo y a los mismos estadounidenses que esta no era una guerra que se pudiera ganar fácilmente. La ciudad de Hue se convirtió en un campo de batalla sangriento durante semanas. Los combates casa por casa, el bombardeo indiscriminado y las ejecuciones sumarias pintaron un cuadro aterrador de lo que la guerra urbana podía significar. Los soldados avanzaban entre ruinas, mientras los civiles se convertían en daños colaterales de un conflicto implacable. A medida que el conflicto se prolongaba, la fatiga de guerra se apoderó de las tropas y la población estadounidense. Se libraba una guerra en dos frentes: el sudeste asiático y la opinión pública en casa. Los soldados, muchos de ellos jóvenes sin experiencia, regresaban marcados física y emocionalmente. Las historias de atrocidades como la masacre de My Lai, donde cientos de civiles fueron asesinados por soldados estadounidenses, avivaron aún más las llamas del descontento. En Vietnam, el precio humano seguía aumentando. Aldeanos desplazados, familias destrozadas, generaciones enteras marcadas por el horror. El uso del agente naranja, un herbicida tóxico diseñado para destruir cultivos y eliminar la cobertura vegetal del enemigo, dejó secuelas imborrables. Millones de hectáreas quedaron envenenadas, y las generaciones futuras heredaron malformaciones congénitas y enfermedades crónicas. Este fue uno de los legados más oscuros de la guerra, una contaminación que aún hoy afecta a miles de personas. Pero, como todo conflicto, la guerra tenía que llegar a su fin. En 1973, los acuerdos de paz de París parecían ofrecer una salida, pero la lucha continuó hasta 1975, cuando Saigón cayó ante las fuerzas comunistas. Estados Unidos había gastado billones, perdiendo decenas de miles de vidas y ganando nada. Para Vietnam, la victoria llegó con un costo incalculable: más de 3 millones de muertos, un país en ruina y un legado de dolor que aún persiste. Hoy, cuando escuchamos sobre Vietnam, es imposible no pensar en los ecos de aquella guerra. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando los ideales se imponen sobre las vidas humanas. Una jungla puede volver a florecer, pero las cicatrices en la memoria colectiva tardan mucho más en sanar. ¿Y tú? ¿Qué imaginas cuando escuchas el nombre de Vietnam? Tal vez es hora de mirar más allá de las cifras y las estrategias y ver la humanidad atrapada en medio del caos. Porque la historia no solo se cuenta, también se siente.
Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con nosotros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?